Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Muy buenos días también, señora ministra. Muchísimas gracias por la información que nos ha facilitado, aunque no hay grandes novedades a lo que ya se conocía por parte de este Congreso de los Diputados. Mire, en nombre de Unión del Pueblo navarro, mis primeras palabras, una vez más, tienen que ser para manifestar nuestro respaldo, admiración y cariño hacia las Fuerzas Armadas, tanto la labor que realizan de defensa nacional, como también en las misiones internacionales que desarrollan por el mundo. Y, por lo tanto, eso nosotros lo tenemos que seguir reiterando. Por otro lado, es evidente que nosotros volvemos a exigir el cumplimiento del derecho internacional en todos los conflictos que hay, no solamente, pero de manera especial también en Ucrania y en Próximo Oriente, sino también, como usted manifestaba, y hay también gran temor, gran preocupación, y es un punto de atención, como es todo lo que ocurre en el Sahel y en África. Incluso también las matanzas que se van produciendo, no solamente por cuestiones étnicas, sino también en algunos países religiosas. Por otro lado, desde Unión del Pueblo navarro consideramos que la defensa nacional es una cuestión de Estado. Por supuesto que sí. ¿Que la tiene que liderar el Gobierno? No cabe ninguna duda. Pero siempre, y más aún siendo un Gobierno de minoría, contando y facilitando información. Y aquí se le ha reiterado, con transparencia, sumando el apoyo y también el respaldo de otras fuerzas políticas. Y vuelvo a insistir, más cuando es un Gobierno en minoría. Y eso también debe quedar muy claro. Usted manifestó en la primera comparecencia en esta comisión que se sentía muy orgullosa de pertenecer a este Gobierno, incluso también de la confianza que había depositado en usted el propio presidente, el señor Sánchez. Evidentemente, luego, hace unos meses comprobamos que la confianza no parecía que era mutua, ¿no? Y, por otro lado, también es evidente que a día de hoy, después de todo lo que está ocurriendo, no sé si se mostrará también tan orgullosa como al principio de la legislatura. Más aún teniendo en cuenta que hoy, por ejemplo, salvo que usted anuncie que va a dimitir, consecuencia de todos los casos de corrupción que se están conociendo, pues los medios de comunicación, al menos en la Comunidad Foral de Navarra, estarán más centrados en la comparecencia que tiene la presidenta de Navarra, la señora Chivite, en el Parlamento de Navarra para abordar estos casos de presunta corrupción, e incluso también en la comparecencia del que ha sido hasta hace unas semanas secretario de Organización del Partido Socialista por el supuesto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas, ¿no? Pero junto a ello también es evidente que hace unas semanas tanto el secretario general de la OTAN como el presidente de Estados Unidos pues nos sacó los colores, nos pusieron frente al espejo y sacaron y detectaron pues nuestras vergüenzas en materia de defensa. Nos vinieron a decir que el que quiera defensa y seguridad que se la pague. Luego entramos ya en los porcentajes, en el 2%, en el 1,2%, en el 3,5%, en el 5% que firmó hace unos días en La Haya el presidente Sánchez. Evidentemente nosotros no defenderemos esta política armamentística, incluso también esas formas totalmente improcedentes del presidente de Estados Unidos, o incluso también de la sumisión que ha demostrado vergonzosa el secretario general de la OTAN, ¿no? Lo que es evidente es que nosotros estamos en la OTAN por voluntad propia y que tenemos unos compromisos, y que cualquier política de rearme, y en este caso concreto el plan de rearme que presenta el Gobierno, debiera ser consensuado. Y si en alguna cosa discrepamos con el primo este de Zumosol, que ahora parece que no nos quiere defender como lo hacía hasta ahora, o que no quiere pagar única y exclusivamente la factura, pues tendremos que buscar el acuerdo y el consenso con nuestros socios europeos para plantar cara, si es necesario, de una forma contundente, pero también con el consenso. Y al final todos firmaron el 5%. También es evidente que con este plan de rearme, por mucho que se quiera llamar plan industrial y tecnológico, evidentemente va a tener unas consecuencias para España, y no solamente para este Gobierno, sino para gobiernos futuros, y que también eso debiera ser tenido en cuenta y, sobre todo, traído y debatido en esta Cámara, como hacen en cualquier otro país democrático en el que han tenido que hacer frente a estos planes de rearme. En ese mismo caso del planes de rearme, y hablando de 10.400 millones de euros, nosotros vamos a hacer hincapié en una cuestión fundamental, que es tener unas Fuerzas Armadas preparadas, formadas, pero sobre todo también bien retribuidas, señora ministra. Y ese es el compromiso. Los 200 euros que usted anunció, incluso antes de este plan de rearme, no son suficientes. En algunos casos es un incremento de 80 euros al mes en el personal de tropa. Eso es lo que a nosotros nos dicen, señora ministra. Pero no se quede solo con los 200 euros. No se quede solo con los 200 euros. Comprométase más. Y eso es lo que nosotros le exigimos. Y también planteamos que las instalaciones militares donde están ellos realizando su labor también deben ser
tenidas en cuenta y adecuadas a las necesidades de unas Fuerzas Armadas de pleno siglo XXI. Nosotros en Navarra también le exigimos y le mandamos que tenga en cuenta estas homologaciones y estas adecuaciones de las instalaciones, como también las compensaciones que se tienen que establecer, y se lo dijimos en su primera comparecencia a aquellos ayuntamientos que tienen instalaciones militares como es el aeródromo de Ablitas. También le diré, y lo voy a dejar muy claro, porque en Navarra en ocasiones algunos quieren desviar la atención con relación al polígono de tiro de Bardenas. Nosotros exigimos que se respete la voluntad de los pueblos congozantes, que son los que tienen que tomar la decisión. Y si se tiene que continuar y prorrogar el contrato de arrendamiento, que se haga con el beneplácito y, sobre todo, respetando la voluntad de estos pueblos congozantes. Junto a ellos, evidente, y algunos portavoces lo han dicho en el uso de la palabra, y también se lo manifestamos, y lo dijo la propia secretaria de Estado en esta comisión, aprovechar las oportunidades que nos plantea este plan de rearme para la cohesión territorial y para el empleo. Pues bueno, en este caso concreto le exigimos en su día información a la secretaria de Estado, no nos la dio, volvimos a insistir con pregunta por escrito, no lo trasladó, y en ese caso concreto la Comunidad Foral de Navarra pues quedaba muy al margen de lo que son estas oportunidades, y eso es lo que nosotros hoy también le queremos exigir y plantear, que a la Comunidad Foral de Navarra no se le deje fuera de estas oportunidades que se están planteando de cohesión territorial que hablan ustedes, de empleabilidad que hablan ustedes, y sobre todo que en esa línea hay empresas en nuestra comunidad, pequeñas, medianas, empresas que también tienen que tener esa oportunidad, porque realmente hay que aprovecharla. Y, por lo tanto, en esa línea, señora ministra, no deje en saco roto estos planteamientos. Y el principal, tengamos unas Fuerzas Armadas adecuadas al siglo XXI, formadas, preparadas y también bien remuneradas. Muchas gracias. Señor Català, pues yo no tengo ningún especial interés en ser hoy protagonista. Yo no soy protagonista de nada. O sea, que protagonistas, los que tengan interés en serlo, pues que lo sean y ya está. Sí que le puedo decir una cosa. Quien quiera hacer protagonismo desde la corrupción o desde la deshonestidad, espero que todo el peso de la ley caiga encima de él. Porque lo que no puede ser es porque haya 2, 3 corruptos, el resto de la gente se nos siembre dudas. No lo acepto y no lo voy a aceptar. Todo el peso de la ley, el Gobierno y el Partido Socialista es un partido y un gobierno honesto. Y lo único que espero es que la justicia, en la que creo firmemente, por profesión y por convicción, tome las medidas necesarias para aquellos que hayan vulnerado la ley, y no solamente eso, sino que hayan faltado a la lealtad necesaria y debida. Así que, en ese sentido, quédese usted tranquilo que, por lo que a mí respecta, la justicia, cuando tome medidas ante los delitos y ante la corrupción y a las personas deshonestas, tendrá siempre el apoyo de todos nosotros. ¿Qué le voy a decir yo? España lleva 40 años en la Alianza Atlántica, muy comprometida en sus misiones, sigue comprometida en las de flanco oeste, sigue comprometida en la NMI en Irak. Es más, les diré que han ofrecido a España que tenga el mando de la misión NMI de Irak, de la OTAN, para el año que viene. Y también les diré que hace 3 semanas estuve con Su Majestad el Rey en visitas en Rumanía y en Eslovaquia, donde tenemos nuestras tropas. Por cierto, las tropas españolas en Eslovaquia han tenido la calificación más alta de la historia, y donde los presidentes de Rumanía y de Eslovaquia nos dieron las gracias. Esa manía que tienen ustedes de no reconocer lo bueno que hace España, es decir, yo tengo la suerte de que viajo mucho, voy a muchas reuniones, y como nuestras tropas están en muchísimas partes, siempre tengo el agradecimiento de los ministros, en otro caso de los primeros ministros. Le vuelvo a decir lo mismo, también las empresas pequeñas y medianas van a ser clave y fundamental para nosotros. Y además estamos trabajando muy conjuntamente con las universidades y con los centros de formación profesional, porque la formación dual creo que es muy, muy importante. Tiene la palabra su portavoz, señor Català. Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, hablaba usted de reconocimiento, la falta de reconocimiento por parte de algunos partidos políticos o algunos grupos parlamentarios. Como comprenderá, nosotros en mi intervención lo primero que hemos dicho ha sido eso, ¿no? Reconocer y agradecer la labor que realizan las Fuerzas Armadas, tanto dentro del propio país de España, también como en las misiones internacionales. Pero el problema no lo tiene con nosotros, el problema es que lo tiene con sus propios socios
incluso no solamente con los que gobiernan con ustedes, que se sientan en el mismo Consejo de Ministros, sino lo que luego a ustedes les apoyan desde fuera. Ese es el problema. Hay algunos que desprecian a las Fuerzas Armadas, que no las consideran como propias, incluso a la hora de abordar el incremento de este plan de rearme o plan industrial y tecnológico. No solamente ya el 5%, que nosotros tampoco defenderemos, pero es el que se comprometió el señor Sánchez en su último compromiso también en la OTAN. Pero es que incluso con el 2,1%, señora ministra, discrepan de ustedes, sus propios socios, los que se sientan con ustedes en el Consejo de Ministros y los que le apoyan fuera. Y, por lo tanto, en cualquier país, decía usted, veamos lo que dicen en otros países, veamos qué hacen con este plan de rearme en otros países. Lo llevan a la Cámara donde se sienta la representación de los ciudadanos de su país. ¿Por qué ustedes están empeñados en no traerlo aquí? ¿Por qué no se debate y se vota aquí? ¿Qué problema tienen? Y, por lo tanto, es ustedes lo que tendrían que analizar convenientemente. Es que este Gobierno, el propio Consejo de Ministros, tiene sus discrepancias totales y absolutas en política de defensa. Y nosotros también discrepamos que se utilice un tema tan crucial como la defensa para tapar otro tipo de corruptelas del Partido Socialista, como consideramos que ha sido también en parte la estrategia del presidente Sánchez en la última visita a La Haya. Pero es que además, señora ministra, se lo he dicho en mi intervención y usted ha obviado esta referencia. Es el momento con este plan de rearme a la hora de tener unas Fuerzas Armadas con un reconocimiento. Y el reconocimiento, señora ministra, empieza por la retribución justa y digna acorde a las necesidades. Sabemos que hay déficit en el número de miembros de las Fuerzas Armadas. Como no lo hagamos atractivo, y la cuestión salarial es muy importante, no podremos cubrir las necesidades. Y eso es algo en el que nosotros volvemos a insistir, señora ministra, volvemos a insistir, porque si no tienen una retribución digna y acorde a las necesidades que se plantean del siglo XXI, no habrá reconocimiento que valga. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalá. Señor Catalá, como no podía ser de otra manera, le agradezco el reconocimiento a las Fuerzas Armadas. Mire, cuando ustedes dicen es que el presidente del Gobierno ha utilizado la política de defensa, no, mire, la fecha de la cumbre de la OTAN está fijada hace un año. Hace un año, no se le inventa al presidente Sánchez, hasta ahí no llega, ¿no? Y entonces está fijada con un año de antelación en unas fechas determinadas. Lo que hemos hecho en todo momento es trabajar con seriedad, con rigor. Esto no se improvisa, llevamos muchos meses, muchas reuniones previas de ministros de defensa, muchas reuniones bilaterales, trabajando, muchas visitas. Yo he estado visitando muchos países, he estado visitando muchas unidades, y en esa línea de seriedad y rigor, que es la que caracteriza al Gobierno de España en materia de defensa y a las Fuerzas Armadas, vamos a seguir trabajando.